Quiero pedirte que abras tu Biblia a Primero de Reyes capítulo 1. Primero de Reyes capítulo 1, y estamos acá esta mañana en la segunda conferencia de estas 4 que estamos teniendo respecto a hijos, que hemos titulado Cultiva tu hogar. Estamos aprendiendo algunos principios para instruir a nuestros hijos adecuadamente sin importar la edad que sea. Yo quiero una vez más, bueno, de parte de nosotros dos, darte la bienvenida si nos estás visitando por primera vez, y te pido que te pongas el cinturón de seguridad, ¿verdad? Y saques tus antenas, abras tus ojos, abras el corazón, porque lo que vamos a aprender esta mañana respecto de hijos es muy, pero muy importante. La semana pasada aprendimos que Dios te puso a ti como la autoridad de tu hijo. Y ojalá que a lo largo de la semana en lo cual has tenido la oportunidad de practicar y quizás identificar las áreas en las cuales no has estado haciendo las cosas bien, hayas empezado a hacer algunas de las correcciones. La semana pasada vimos sobre el diseño, cómo Dios diseñó el hogar de una forma en la cual los papás somos la autoridad, los hijos obedecen. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la disciplina que se necesita como parte de esta relación de autoridad. Así que los hijos que están acá el día de hoy, tápense los oídos, porque lo que vamos a aprender todavía cuando están grandes. No, ya vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito sobre la controversia. Hay una controversia respecto a cómo se ejecuta la disciplina, cuál es la disciplina que debe haber, pero entre Pati y yo queremos afirmarte que lo que la Biblia dice, lo que vas a aprender esta mañana, es lo que Dios quiere. Bueno, Dios dijo, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. En tanto que hay esperanza. Una pregunta que a menudo me hacen es, a menudo nos han hecho es, ¿hasta qué edad? Y yo siempre digo, hasta que hay esperanza, ¿verdad? Y yo les he dicho a nuestros hijos, mientras vivan en la casa, yo soy un hombre de mucha esperanza, ¿verdad? Entonces, pilas ahí, ¿verdad? Sin embargo, la misma Biblia enseña que se tiene que hacer de la forma correcta. Dice que no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios 19:18. Ahora, ¿cuándo aprendimos esto? Como les comentamos la semana pasada, este proceso inició en nuestra vida con nuestra primera hija. Investigamos y aprendimos de parte de la Biblia qué era lo que tenía que ver con nuestra familia en ese momento. Y no sé a quién deberíamos de disciplinar, si a Julio por ese pelo o a la niña, ¿verdad? Teníamos que comenzar a aprender. Pero esta es la realidad donde comenzamos, muchos. Esta es la realidad donde tiene uno una niña de 7 meses, 8 meses, 9 meses, y tu corazón no te da para castigarla, para usar este elemento o este complemento que tienes como autoridad. Y realmente nos pone en esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Lo que dice la Biblia? ¿O qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Teníamos a Estefanía de 7 meses, como dice Pati, cuando alguien nos pidió que, bueno, realmente nosotros estábamos en esa búsqueda y un grupo de parejas nos pidió que enseñáramos sobre disciplina de hijos, y nosotros teníamos 7 meses de ser papás, y entonces emprendimos una búsqueda nosotros dos sobre lo que la Biblia decía respecto a esto, y lo hemos puesto en práctica, lo hemos enseñado a través de los años, y hemos visto que lo que vas a aprender esta mañana funciona. Y quizás si podemos ponerlo todo en un principio, fíjate, el principio que vas a aprender esta mañana es que un hijo malcriado es el resultado de la falta de autoridad y disciplina. Un hijo malcriado no es el problema del hijo. O sea, algunas veces uno dice, mire, es que mi hijo es rebelde y es malcriado y es así, es de tal manera, ¿verdad? Y tú mamá que estás aquí, dices igualito al tata, ¿verdad? ¿Cómo ha salido? Qué terrible, ¿verdad? Pero yo quiero que entiendas que todo hijo malcriado es el resultado de lo que los papás no han hecho en él o han hecho mal en él. Por eso la importancia de disciplina. Y aunque, como vimos la semana pasada, la autoridad la tenemos nosotros, se combina con la parte de disciplina. Pero esto ha sido totalmente malentendido a través de estos últimos años, y como comentábamos también la vez pasada, tenemos gente que cuenta historias de horror.
Y entonces nos hemos movido al otro extremo donde no queremos hacer nada, cuando es una herramienta poderosa. Pero la disciplina es realmente un arte. Nosotros la usamos cuando hablamos de disciplinas deportivas y no es solamente una varita. Es un proceso, una estructura, un orden que hay que usar para poder ejecutar bien un deporte. Pero es lo mismo con los hijos. Si nuestro anhelo es que nuestros hijos avancen en la vida, sean realmente personas que agraden a Dios, personas de bien para nuestra sociedad, que cambien nuestro país, necesitamos ponerlos en una estructura que Dios nos ha dado, que se llama disciplina. Por eso en Efesios capítulo 6, si recuerdas el pasaje que vimos la semana pasada, el pasaje dice que tenemos que criar a nuestros hijos y luego dice que tenemos que hacerlo en disciplina y amonestación. Ahora, interesante, porque la palabra disciplina ahí, al contrario de lo que la mayor parte de cristianos evangélicos pensamos ahora, ¿verdad? Vamos a disciplinar al hijo. La palabra disciplina es una palabra que nosotros podríamos entender, especialmente tú que eres maestro. Fíjate, la palabra en griego es la palabra paideia, de donde viene nuestro término pedagogía o pedagogo, y quiere decir educación o entrenamiento. Antes que disciplinar físicamente, tiene que ver con la parte de formar, de meter al hijo en una estructura de vida. Y por supuesto, por implicación, ha llegado a querer decir corrección disciplinaria, castigo, instrucción, crianza. Pero no es solo vara. La idea es vamos a poner a nuestros hijos en un sistema en el cual ellos entiendan que hay reglas, que la vida funciona de una forma específica, y para eso vamos a comenzar desde tempranito, aunque a veces uno de los dos no quiere hacerlo. Quizás antes de darte el micrófono a ti, ¿cuántos papás creen que las mamás son demasiado enojadas? Levanten su mano, papás. Ok, sin pena, ¿verdad? Sin pena. No nos van a regañar hoy. Algunos papás le hacen así, ¿verdad? Está haciendo así, ¿verdad? Ok, ¿y cuántas mamás creen que algunas veces los papás somos demasiado aguados con nuestros hijos? Ajá, ok. Pues hasta aquí llegamos, ya no sigo adelante yo en la mañana. Hay un problema entre madres y padres, así ¿verdad? Así es, y esto solo se muestra, por supuesto, como madres pasamos más tiempo con los hijos, esta diferencia, podríamos decir, lucha que uno tiene, es también en las estadísticas, es conforme a toda la información, y nos hemos desequilibrado. Y tenemos estadísticas que en 1986 el 82% de las madres creían en la disciplina. Yo soy parte de este grupo. Y ahora en el 2014 dice que solamente un 65%. Y lo que ha pasado es que la disciplina ha empezado un proceso de decreción. Pero honestamente estamos viendo hijos más rebeldes y con más problemas la sociedad, porque estamos bajando la guardia de este instrumento tan útil que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que si nosotros no ponemos a nuestros hijos en disciplina y ellos obran mal, la vida les va a disciplinar. ¿Sí o no? Dice Proverbios capítulo 11, versículo 21, que tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano. O sea, aquí es una cuestión donde uno toma una decisión. O yo pongo a mi hijo en la estructura de disciplina, pongo a mis hijos en la estructura de disciplina, o tarde o temprano la vida les va a hacer pasar por ese mismo proceso, no con el mismo amor. Dice por eso que la descendencia de los justos será librada, porque los hijos de los que entendemos estos principios pueden tener el beneficio de que ese castigo por lo malo suceda temprano y no tarde, porque tarde o temprano el malo será castigado. Lo que queremos en cada caso cuando ejecutamos disciplina, cuando ejecutamos la disciplina, lo que queremos es que nuestro hijo se arrepienta de ese camino que ha tomado, de esa desobediencia que ha hecho, o de dónde está dirigiendo una vez más su propia vida. Porque si bien es cierto, cuando dice el pasaje de Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, es un camino también
de desobediencia el que podría tomar el hijo. Y le va a costar más regresar que si nosotros comenzamos con él desde temprano buscando el arrepentimiento, porque cuando la autoridad se hace con amor es para que avancen nuestros hijos, haya disciplina como un elemento que nos ayuda, ellos pueden tener arrepentimiento. Vamos a 1 Reyes capítulo 1, hazme el favor. Y quisiera enseñarte en esta mañana, y Pati va a regresar por supuesto al final de todo para ayudarnos a hacer la aplicación a las mamás. Pero yo quisiera enseñarte la historia de un hombre que cometió el error de no disciplinar a uno de sus hijos. Este hombre es el rey David. David fue un muy buen padre con Salomón. Probablemente tú has visto a través de las historias bíblicas cómo él invirtió tiempo en Salomón, lo preparó, le preparó el reino, le preparó el futuro. Pero David tenía un problema con mujeres, obviamente. Y al tener este problema con mujeres tenía hijos con varias mujeres. Uno de estos hijos se llama Adonías. Y Adonías es uno de los hijos menores de David, y la Biblia se encarga de dejarnos el registro aquí de las consecuencias, fíjate, de las consecuencias de un papá que no quería hacer las cosas de la forma correcta. Dice aquí en 1 Reyes capítulo 1, versículo 1, cuando el rey David era viejo. La historia nos dice que en ese momento tiene más o menos 70 años. Y para ti que tienes 70 años y me decís, yo todavía no soy viejo, te recuerdo lo que dice Pati todo el tiempo. No es el modelo el problema es el kilometraje, ¿verdad? Y en el caso de David tenía mucho kilometraje y yo creo que también el estado de los caminos por los cuales David había andado, ¿verdad? Hazme el favor, mira a la persona que tienes a la par y dime si se ve joven o viejo. Y algunos me van a decir, a este lo rodaron Pacho, ¿verdad? En los caminos por los cuales ha andado. Pero este David ya en ese momento él está falto de fuerzas. Y te digo, papás que tienen a sus hijos mayores, o sea, cuando los papás están mayores, tienen un poco menos de fuerzas que los papás que tuvimos a nuestros hijos jovencititos. Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y si tú recuerdas los siguientes versículos, dice que tienen que buscarle a una chica para que duerma allí con él, pero dice que él nunca la conoció, ¿verdad? Nunca llegaron a intimar. Y dice versículo 5, entonces Adonías, hijo de Agit, Adonías es el hijo varón de David con esta mujer que se llama Agit. Y dice que él se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Varias cosas aquí te señalo para que entiendas lo que vamos a aprender esta mañana. Este David, estando ya viejo, nunca había tomado la decisión, dice el pasaje, de entristecer a su hijo. Ese es el término como se traduce la palabra que te voy a explicar en unos instantes. Entristecer. ¿Qué es lo que David no había querido hacer? Bueno, no había querido pasarlo por el proceso difícil de hacer que el hijo entendiera que lo que hacía estaba malo. Y el mismo término que se traduce como entristecer, se traduce en otras ocasiones en Eclesiastés capítulo 10 como herir. Dice, quien corta piedras se entristece con ellas. Es la misma expresión en hebreo. El que parte leña en ello peligra. En otras palabras, David como papá nunca quiso hacer pasar a su hijo por un proceso de sufrimiento. Y dejó que el hijo creciera, yo no sé, como chiribisco, ¿verdad? O sea, que creciera. Y dice que entre otras razones, si estás conmigo ahí en el versículo 6, un problema es que Adonías era un niño bonito. Dice que era de muy buen parecer. Entonces yo puedo imaginarme a David, si te lo puedes imaginar conmigo, ya mayor, con un hijo pequeño, bonito, ¿verdad? Chulo el niño, ¿verdad? Bien bonito el niño. Y él no quiere entristecerlo.
Y dice que era el menor de todos porque estaba ahí, hace la referencia a Absalón. Absalón, como tú sabes, es otro de los hijos de David que se rebeló. Muy curioso porque la rebelión que describe el versículo 5 otra vez conmigo, cuando Adonías dice, yo voy a reinar, yo voy a mandar. Y dice que agarra a un montón de hombres, 50 hombres de a caballo que corriesen delante de él. Esta rebelión es el mismo tipo de rebelión que su hermano mayor había tenido. Allá en 2 de Samuel 15 dice en el versículo 1, aconteció después de esto que Absalón, o sea, el hermano mayor, se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, cuando tú no corriges la rebelión de tus hijos mayores, lo que pasa es que los hijos menores van a aprender cómo funciona la cosa. Esa es la ley de la vida. Si tú eres estricto con los mayores, entonces los menores van a aprender. Eso es algo que nosotros hemos visto. Si tú eres, y perdón la frase aquí fuerte salvadoreña, pero si tú eres aguado con los mayores, entonces los menores van a aprender que contigo pueden hacer lo que quieran. Básicamente lo que quieran. Esta es la historia de este rey que dice, yo no quiero disciplinar a mi hijo. Triste, porque su hijo mismo, Salomón, su otro hijo, él explica cómo es que funcionan las cosas. Él dice que todos los hijos, sin excepción, tienen un problema de que no saben discernir la vida. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 15, dice que la necedad o las malas decisiones, la insensatez, están ligadas en el corazón del muchacho. O sea, todos los chicos, sin excepción, toman malas decisiones, todos. Por bonito que sea, por chiquito que sea, por inteligente que sea, todos toman malas decisiones. Y dice Salomón que la única forma de entrenar a este niño para tomar las decisiones correctas en algunas ocasiones es con la vara de la corrección. La vara de la corrección, dice, le alejará de él. Como dijo el sabio Aniceto, ¿verdad? Uno de muchacho, uno de cipote. Ese está sacado de Proverbios 22:15, ¿verdad? Dice que todos son necios, es lo que dice, todos. Tus hijos, todos toman malas decisiones. ¿Cómo les entrenas? Bueno, aprendíamos la semana pasada que les enseñas invirtiendo tiempo, poniendo tu interés en ellos. Pero hay ocasiones en que hay que sacar una varita. Bueno, dice Proverbios capítulo 29, versículo 17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Yo no sé cuántas veces en la vida cuando tuvimos que pasar por el proceso de disciplina a uno de nuestros hijos, yo le decía, mira mi amor, porque se ponían a llorar, ¿verdad? Entonces, mira mi amor, no, llora. Yo prefiero que llores tú ahorita y no llorar yo cuando tú tengas 18 o 20 años. O sea, en algún momento esto va a dar su fruto. Y a nadie le gusta pasar por esto. Yo te digo de un solo, si tú eres el tipo de papá o mamá que estás pensando, ya voy a llegar a la casa y le voy a dar a mis hijos, tienes un problema grave, ¿verdad? De plano. Pero nadie quiere pasar por el proceso de disciplinar a los hijos. La misma Biblia lo dice. La misma Biblia dice que cuando Dios nos toma como hijos, nos pone en procesos de disciplina. Y dice que al estar explicando esto en Hebreos capítulo 12, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, a nadie le gusta. Especialmente déjame ponerlo en la realidad de nuestra vida diaria. Tú trabajas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como te decía la semana pasada, el tráfico terrible, llegas a casa a las 8:30, 9 de la noche. Lo último que quieres en ese momento es decir, yo voy a tener que disciplinar a uno de mis hijos. Lo más fácil es, dejarlo, ¿verdad? O sea, hay que hagan las cosas como quieran. Y dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sin embargo, dice, la disciplina es causa de tristeza. La misma palabra que David dice no quería hacer con sus hijos, no quería entristecerlo. Dice, pero después funciona. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si no disciplinas, si no pones a tu hijo en un sistema donde él entiende lo malo y lo bueno, con instrucción primero, con amor primero,
con explicación primero, como veíamos la semana pasada, con tiempo invirtiendo tú en él primero, con tus intereses primero, y como vamos a aprender la próxima semana, enseñándole a razonar y a pensar de la manera en que Dios quiere pensar. Si no lo haces y usando la expresión de disciplina en algunos momentos, entonces eventualmente vas a pagar el precio. Y es complicado porque cuando ya los hijos tienen 20, 22 años, ya no hay mucho que hacer. Ahí hay que orar por ellos y ahí hay que sufrir con ellos. Entonces, si todavía les tienes en casa, yo creo que es el momento de pensar y de darte cuenta que un hijo malcriado es el resultado de la falta de autoridad y disciplina. Ahora, hace años, en este proceso de tratar de entender cómo funciona esto, y entendiendo que no era algo que nosotros queríamos, y yo siempre he tenido que decir, esto es un ejercicio en el cual tienes que refrenar tu carne, porque en algunos casos el papá o la mamá se hacen los desentendidos porque es lo más cómodo. Lo más cómodo, ahí déjalo, ¿verdad? Ahí déjalo que haga lo que quiera. O lo más cómodo es estallar, explotar sacando tu carnalidad. Pero buscamos los lineamientos bíblicos que yo quisiera plantearte y le llamamos en aquella ocasión 10 nuncas, fíjate, nuncas en el uso bíblico de la vara. O sea, no es solamente que hay que usarlo, sino que la Biblia nos da principios específicos sobre cómo usar la vara. Yo te voy a pasar estos principios, así que por eso saca tu antena, ¿verdad? 10 nuncas, aquí va, primer nunca, fíjate, primero de los 10 nuncas. Nunca creas que la vara sustituye la instrucción. O sea, a los hijos no se les cría con vara, a los hijos se les cría con instrucción, con amor, con tiempo, con explicación. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino. No dice azota al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo que hablábamos la semana pasada, pasar tiempo con él, leerle en las noches, jugar con ellos, conectar con su realidad espiritual, usar todo lo que hay a tu alrededor, todas las oportunidades para enseñar los principios de vida. Esa es la clave. Entonces nunca creas que la forma de criar a un hijo es utilizando una vara, porque la Biblia no enseña esto. La Biblia dice que la clave es la instrucción. Pero me dices, Julio, pero hay instrucciones sobre la vara. Sí, pero la forma de criar a tu hijo es por medio de la instrucción. Entonces, nunca pienses que las cosas se arreglan solamente con vara. Ese es el primero de los nunca. Segundo, nunca dejes la aplicación de la disciplina a solo uno de los dos padres. Un error, ¿verdad? Un error. Tú has oído, ¿verdad? Tú has oído la mamá que le dice a los niños, ya vas a ver, cuando tu papá venga, te va a caer. Y entonces ahí está el niño, que ya viene el papá y casi que quisiera, Señor, llévatelo, ¿verdad? Llévatelo. El niño está orando que sea el arrebatamiento parcial, ¿verdad? Y que el niño se vaya, porque lo que está esperando es al verdugo, yo no sé, al sicario que viene ahí, ¿verdad? A ejecutar la acción. Error. O el papá que le dice a la mamá, mira a tus hijos, anda a componerlos, anda a darles. Esa no es la idea. La Biblia enseña que la responsabilidad de instruir, tanto de una manera verbal como con vara, es de ambos. Cuando la Biblia nos equipara a nosotros, papás, varones que estamos aquí, con alguien, nos equipara con Dios. Y dice, porque Jehová al que ama castiga. ¿Como quién? ¿Como quién? Como el papá, como el padre, al hijo a quien quiere. O sea, hay una parte de esto que tiene que ver con amar a tu hijo como papá y saber que si no haces algo con él en este momento en el cual todavía él puede corregir su forma de vida, no lo estás amando. Lo mismo es el caso de las mamás. El mismo libro de Proverbios dice en Proverbios 29:15 que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿a quién avergüenza? A su mamá, ¿verdad?
Y está conectando la idea de la corrección una vez más con la mamá. Fíjate, es papá y mamá, ambos que tienen la responsabilidad de aplicar la vara cuando sea necesaria. Entonces, en otras palabras, nunca dejes la aplicación de la corrección a solamente uno de los dos. Tercer, nunca disciplines con la mano. Nunca disciplines con la mano. A Julio, y una nalgadita cuando están chiquitos, pudiera ser, pero yo creo que la Biblia es sabia cuando te dice que lo mejor es no usar la mano. Lo mejor es usar una vara. Así dice Proverbios capítulo 23, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas, ¿cómo dice? Con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, una vez más. Y dice, vas a protegerlo de que termine en el infierno, es lo que está diciendo. Y librarás su alma del Seol. Ahora, alguien me decía, vara, ¿cómo con vara, hermano? Ahí en la casa hay un cuartón grande con palos, ¿verdad? ¿Cómo funciona la cosa? No, fíjate, cuando la Biblia habla de una vara, habla de una vara. Nosotros, a través de los años, y creo que Pati trae, ¿verdad? Cuando estaban chiquitos, usábamos algo como esto. Que es una de esas paletas para ¿verdad? De hecho, dice Sherwin Williams, yo le decía, es para darle color a tu vida, mi amor, ¿verdad? Es la forma de colorear la vida, ¿verdad? Especialmente cuando están pequeños, duele, pero no daña, ¿verdad? Y me dice, eso no duele. Vení, te voy a enseñar que sí duele, ¿verdad? 2 o 3... No es destruirlo, ¿verdad? Es usarlo, es usarlo en ese espacio, ¿verdad? Que Dios ha dotado de los nervios que corren hacia los oídos para que los niños oigan mejor, ¿verdad? Sí, ya estoy disciplinando el micrófono aquí. Y es extremadamente efectivo. No es la mano. Nosotros personalmente creemos que la mano debe servir primariamente para ayudar al niño, para abrazar al niño, que no debe levantar la mano, el niño tiene que hacerle así, pero la Biblia tiene una sabiduría. Ahora, y cuando son más grandes, bueno, yo no sé, nosotros llegamos a tener ¿cómo se llamaba? Una paleta para atol, ¿verdad? Que era muy buena, ya un poquito más grandes. Pero el asunto es no dañarle, fíjate, es no dañarle. No se trata de, y tú me dices, ¿y otras herramientas, hermano? Como que te tortura, ¿verdad? Bueno, yo descartaría la chancla, fíjate, el tacón, la plancha, ¿verdad? Toda esa clase de cosas. Y el cincho, yo te mentiría si yo te digo que yo no he usado el cinturón en alguna ocasión. Pero creo que es más sabio el uso de lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, le corregirás, ¿con qué dice? Con vara, con vara. Entonces nunca uses la mano, usa una vara. Nunca, entonces cuarto, nunca disciplines enojado. Nunca. Yo diría que el principal pecado cultural respecto al uso de la vara es que los papás queremos quitarnos el enojo. Y te voy a decir que es clásicamente lo que sucede. Tú dejas que el niño cometa un error y se rebele contra ti y te vas encendiendo y le vas diciendo ya no y él sigue y tú te vas enojando y hay un momentito donde estás listo para estallar y entonces agarras al niño y le pegas porque quieres quitarte el enojo. Pero el asunto no funciona así. Dice la Biblia claramente. Dice, por esto, mis amados hermanos, dice Santiago 1, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios. O sea, tu enojo, quitarte tu enojo con el niño es la cosa más incorrecta que hay. Yo no sé cuántas veces, y podrías preguntarle a mis hijos, cuántas veces yo les dije a ellos, estoy tan enojado que no te voy a dar. Porque no se trata de eso, no se trata de destruirle. Si tú tienes un problema con la ira, hay que tratar la ira. Y aquí tenemos algunas herramientas en la iglesia muy buenas para esto. Pasa por Celebremos la Recuperación, o métete en un programa de discipulado, porque tú necesitas crecer. Pero nunca jamás
golpees a tu hijo cuando estás molesto, de ninguna manera. Porque lo que va a suceder es que vas a hacerlo para quitarte esa molestia que tienes entre pecho y espalda. Nunca disciplines enojado. Nunca disciplines por un accidente. Nunca. Los hijos son torpes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, te puedes imaginar, y creo que algunos han estado aquí en esa situación. El niño jugando con las cosas en la mesa y entonces bota la bebida, bota la gaseosa. Y la mamá molesta porque le mancharon su mantel. Y entonces, enojada, quiere hacer algo. Pero él lo que cometió fue un accidente. ¿Te puedes imaginar que Dios nos disciplinara cuando nosotros cometemos un accidente? ¿Te puedes imaginar lo que pasaría? Sería un desastre. Pero es el mismo proceso. La disciplina siempre tiene el propósito, como decía Pati hace un rato, de llevar a nuestro hijo a un proceso de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es por haber obrado mal intencionalmente. Lo dice Dios respecto a Salomón, precisamente se lo dice a David, ahí en 2 de Samuel capítulo 7, cuando le dice, yo voy a ser padre de tu hijo, le dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo. Si él hiciere mal, y el término en hebreo está describiendo una acción mala moral, o sea, está diciendo, si él tomara la decisión consciente de pecar y está haciendo las cosas contra mí, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero no es a causa de un error que cometió, es a causa de una intencionalidad mala, correcta. Entonces yo lo que te sugerimos nosotros, Pati y yo, porque fue lo que nosotros hicimos, es establecer en tu casa lineamientos claros de cuándo vas a utilizar la vara. Y nosotros usamos tres a través de los años. Ahora, esto que te voy a enseñar ahorita no es bíblico. Cada uno de los puntos que te he estado dando es, la Biblia dice, pero esto fue algo que Pati y yo platicamos y dijimos, tenemos que poner a nuestros hijos en una estructura, en algún tipo de estructura y enseñarles qué está malo, qué está bueno. Y aprendimos tres principios a través de la vida. Fíjate, el primero de estos principios era desobediencia. Si nuestro hijo nos desobedecía, o nuestra hija nos desobedecía, entonces estaba ella volviéndose, o él volviéndose candidato a que usáramos una varita. ¿Qué es desobediencia? Es explícitamente decirle, lo que he usado estos días, hija, recoge eso, hija, recoge eso. Y entonces la niña decía, no. No lo recoges, hija, ya te dije, recógelo. Estaba desafiando a la autoridad. Entonces, al desafiar la autoridad, estaba ganándose la posibilidad de que termináramos conversando con una varita en la mano. Desobediencia explícita. Hijo, vete a acostar. Hijo, no hagas. Hija, termina eso que estás haciendo ya. Lo que sea. El papá, ayer, la semana pasada aprendíamos, el papá y la mamá son la autoridad. El papá y la mamá dan las indicaciones claras. Cuando el hijo no quiere recibirlo, entonces se hacían acreedores de una conversación con una varita. Pero no solo por desobediencia, lo hacíamos también por rebeldía. O sea, cuando uno de nuestros hijos tenía la actitud de decir no quiero. Julito tenía quizás 4 años, 5 años. Y una vez estábamos, después de uno de los cultos de la iglesia, un domingo en la mañana, llegamos a la casa y entonces estaba él acostadito en la parte de atrás del carro y en el asiento de atrás, y una de nuestras hijas mayores le dicen, hijo, Julito, por favor baja la ventana. Y no la bajó. Hijo, por favor baja la ventana. Entonces no la bajó. Entonces yo me metí y le dije, Julio Ernesto, baja la ventana. Y no la bajó. Y entonces le dije, bueno, vamos a conversar, ¿verdad? Bájate. Y le digo, ¿por qué no bajaste la ventana? Y me dice, de 4 años, es que no me dio la gana, papá. Y yo pensé, qué honesto. O sea, realmente casi que me van a decir, te voy a abrazar por la honestidad, pero te voy a dar por la rebeldía. O sea, hay una parte del hijo que es eso, no quiero. Yo no quiero. No me da la gana.
Pero yo mando, sí, pero yo no te quiero obedecer. Ok, entonces te estás haciendo acreedor a que conversemos un ratito con la vara. Y la tercera de los principios que usábamos es manipulación. Los hijos son manipuladores, ¿verdad? ¿O no? Te cuento lo que nos pasaba. Me encantan las galletas, como puedes ver. Y en nuestra casa siempre habían galletas, porque desde hace unos años ya no hay, ¿verdad? Pero siempre habían galletas en lo que nuestros hijos estaban creciendo. Y tú sabes cómo funcionan las casas. Las mamás compran y saben exactamente cuánto se va a usar cada día, y los papás se comen lo que hay cada día. Eso es como funcionamos por lo menos en nuestra casa. Y entonces a veces venía, me recuerdo una vez en una ocasión que venía Estefanía chiquitita, llega y le dice a Pati, mami, ¿puedo comerme una galleta? Y Pati le dice, no, porque solo hay 3 galletas y faltan 3 días de clase, entonces, no. Entonces viene ella y viene a hablar conmigo, Estefanía, y me dice, papi, ¿puedo comerme una galleta? ¿Y sabes qué le dije yo? Sí, mi amor, yo para eso las compro, ¿verdad? Para que te las comas, ¿verdad? Y ahí me traes una si se puede, o sea. Y entonces viene Pati y ve a Estefanía chiquitita comiéndose la galleta y le dice, y yo te dije que no, ¿por qué te las estás comiendo? Y la respuesta es, porque mi papá me dio permiso. Entonces tienes un problema de manipulación ahí. Es un problema donde, una vez más, lo que el hijo quiere hacer en las 3 ocasiones es decir, yo mando. Ese es el problema de Adonías. Yo mando, yo me rebelo y yo mando. Yo estoy en control. Cada una de estas 3 áreas y diferentes en diferentes momentos, ¿verdad? De la vida. 3 principios nos sirvieron a nosotros como la forma de decir, hey, esto requiere que pongamos en acción la vara de la corrección. Sexto, nunca discipline sin previa advertencia. Nunca. Clásico, ¿verdad? Clásico es el niño que está jugando ahí con sus muñequitos o sus carritos, y viene el papá enojado y lo agarra y ¡fa! Y el niño dice, ¿qué pasó, verdad? Le tomaron las placas al camión. O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo ahí? Y ese tipo de disciplina no funciona para nada. No funciona para nada. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. O sea, uno explica al niño, mira, si sigues haciendo eso, te va a caer. Dice, más el que escucha la corrección, ese tiene entendimiento, que eso es lo que estamos buscando, ponerlo dentro de una estructura una vez más. O sea, en otras palabras, hija o hijo, recoge eso. No lo hace. Ok, hija, te estoy advirtiendo. Yo te estoy diciendo, si no lo recoges, vas a tener un problema con la autoridad. No lo hagas. Ha tenido la advertencia, entonces habiendo tenido la advertencia, puede tomar la decisión, que eso es lo que nosotros queremos enseñar al hijo. Séptimo, nunca disciplines sin explicar por qué lo haces. Nunca. O sea, una vez más, lo que quieres es que el niño entienda. O sea, entonces le vas a pasar por el proceso de disciplina cuando el niño comprende que lo que está haciendo es algo incorrecto. Pero para eso lo has platicado. Tienes que estar en tranquilidad, no puedes estar enojado. O sea, no funciona eso. Hay mamás, ¿verdad? Bueno, hay papás también, pero hay mamás. Yo he visto mamás que enojadas, ¿verdad? Hasta un asuntito blanco le sale aquí alrededor, ¿verdad? Y entonces están ahí que ya le van a pegar al niño, ¿verdad? Y entonces el niño tiene un gran miedo. No, porque lo que estás buscando, lo que estás procurando es que este niño entienda. Dice Proverbios una vez más, Proverbios 17:10, que la reprensión es la explicación por qué algo está sucediendo. O sea, estás por supuesto haciéndole pasar por el castigo, pero estás explicándole qué fue lo que pasó. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Más. Es el proceso de enseñar a tu hijo porque le estás disciplinando. Octavo, nunca disciplines en público. Nunca. No se trata de dañar a tus hijos emocionalmente. Nunca. Hay papás, ¿verdad?, que dicen, ya vas a ver, ahí delante de todos tus compañeros te voy a... No. ¿Qué era lo clásico en el caso de nosotros?
nuestro hijo desobedecía, una vez más el ejemplo burdo, ¿verdad? No recogía lo que le decíamos. Y le decíamos, ok, hijo, vamos a ir a conversar. E íbamos, yo siempre decía, vamos para adentro. Y él sabía que íbamos a un cuarto, él y yo solos, o ella y yo solos. Y recuerdo a Estefanía chiquitita, va a decir, no, papá, discutámoslo, ¿verdad? No discutámoslo, vamos a ir, ¿verdad? Vamos a ir a conversar. Y entonces íbamos, él y yo solos, ni siquiera el otro papá. En una ocasión íbamos para adentro, ¿verdad? Y entonces venía Pati detrás como en defensa. Y entonces digo yo, ¿y tú también querés? O sea, a ver, explícame de qué se trata, ¿verdad? Esto es especialmente complejo, fíjate, especialmente complejo cuando no estás en tu casa. Y creo que es un error de papás que a veces se esperan 8 horas y dicen, ahora que llegamos a la casa. No, hay que buscar un lugar, tú y el niño solos, ¿verdad? Un cuarto de baño, un cuarto aparte, y entonces ahí conversar. Recuerdo una ocasión, estamos en un restaurante aquí en la ciudad y fue Natalia la que estaba echando unos berrinches terribles, ¿verdad? Pero terribles. Y estaba pequeñita en esa época. Y digo yo, porque a mí me había desobedecido, la voy a llevar a un baño, pero aquí en un baño no puedo entrar a un baño de hombres, ¿verdad? ¿Y qué hago? Y ella seguía y teníamos en ese tiempo una trooper, una camioneta trooper, que esas que tienen, tú abres la parte de atrás, son bien altas. Ahí cabía Natalia, exactamente. Entonces, vamos al parqueo. Y llego al parqueo, ¿verdad? La pongo ahí, estaba llorando todavía, sacó la varita. Y cuando le iba a dar, se estaciona a la par mía un carro, se bajan 2 señoras. Y se me quedan viendo que yo le iba a dar a la niña. Y me dicen, salvaje. Me decía, así me dieron. Y yo le digo, sí, ¿verdad? Por salvaje, es bien salvaje ella, por eso le estoy dándole estoy bien enojada, ¿verdad? Esto es algo entre tú y el niño. Nadie más debe meterse, nadie debe opinar, nadie debe decir no le dé o dele más duro, nadie. Porque es la autoridad quien tiene la responsabilidad de formar al chico o la chica, el que está haciendo la cosa. El principio de toda reprensión es en privado, es bíblico. Dice Mateo capítulo 18, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué es lo que pasa con un chiquito, verdad? Ve y repréndele estando tú y él solos. Eso no es un espectáculo, no es para que todos vean. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Noveno, nunca disciplines sin restaurar la relación con tu hijo. Nunca. Lo peor que puede pasar es que ejerzas la autoridad sin el amor. Eso es lo peor. Dice la Biblia que el mismo Dios nos dice a nosotros, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vamos a ponerlos a cuenta. Vendrán a ser como blanca lana. O sea, en otras palabras, es el proceso de ir, disciplinar al niño a solas, habiéndole explicado por qué lo hiciste, con total control de lo que tú eres, sin la mano, con una varita, y cuando todo termina, es abrazarlo y decirle, yo te amo, hijo, yo te amo. Y tienes algo que decirme. Y nuestros hijos siempre decían, sí, papá, perdón, yo lo que hice estaba malo. Yo te amo, y abrazarle, y ahí termina todo. Y luego después, ahí termina todo. O sea, después no le andes diciendo, ajá, yo ya otra vez. Ahí termina todo. ¿Te puedes imaginar que Dios nos perdonara y nos estuviera recordando todo el tiempo? Ajá, lo que hiciste ayer y la semana pasada, soy igual todo el tiempo. Ahí termina todo. O sea, ahí es abrazo, amor, en algunas ocasiones llanto de los dos, y ahí termina todo. A veces los papás cometemos el error de, por disciplinar enojados, es que disciplinamos físicamente y después queremos continuar con un castigo emocional. Y eso no es correcto. Yo no sé cuántos papás, ¿verdad?, le pegan, ¿verdad?, y después ahí se queda encerrado en el cuarto con cucas, ¿verdad? Y el niño ahí, ¿qué le pasa, verdad? No, allí termina todo. Y el niño no pierde sus privilegios,
Si le hiciste pasar por la disciplina corporal, no pierde ningún otro. Ahí tú me dices, pero yo prefiero quitarle los privilegios yo no sé, de lo que sea, de la televisión o del wifi o lo que sea. Ok, entonces no le disciplines físicamente. Pero las dos cosas no deben ser, porque se trata de restaurar la relación. Y el último nunca, quizás uno de los nunca más importantes, nunca digas que vas a disciplinar si no vas a hacerlo. Yo diría es el error más grande de los papás hoy. ¿Te ha pasado, verdad? Hijo, te va a caer. Hijo, te va a caer. Hijo, te voy a disciplinar. Hijo, te voy a disciplinar. ¿Y sabes qué dice el niño? ¿Sabes qué aprende a decir el niño? Te lo digo en salvadoreño. El niño aprende a decir, paja. No me cae. No me va a dar. Y va probando, y va probando, y va probando. Si no lo vas a disciplinar, y eso aquí hablo especialmente con las mamás, porque veo que es un problema de las mamás. Si no lo vas a disciplinar, no le digas nada. No le digas nada. Nosotros decíamos a nuestros hijos, y es una frase que yo usaba, hijo, si lo vuelves a hacer, te prometo, y le veía los ojos, te prometo que te voy a disciplinar. Y tú sabes que yo te cumplo mis promesas, ¿o no, mi amor? Sí, papá. Ok, te prometo que te voy a disciplinar. Y si lo volví a hacer, le cumplía mi promesa. Dice la Escritura que el que detiene el castigo, qué frase esa, ¿verdad? El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No a las 4 de la mañana, es temprano en la vida, ¿verdad? Desde pequeñito en la vida lo corrige. Es una pregunta, por cierto, que algunos nos hacen. ¿Y a qué edad comienza todo esto? Cuando ellos entienden el uso de la palabra no. No. Porque cuando violan esa palabra están rebelándose. No. En el caso de nosotros, nuestros 3 hijos fueron en momentos diferentes. Pero la más grande comenzó a los 7 años. A los 7 meses, perdón. 7 meses. ¿Y hasta qué momento, Julio? Bueno, yo digo a nuestros hijos, mientras vivas en casa, tenme temor. Porque hace años que no les hemos disciplinado. Porque les instruimos en el momento cuando ellos estaban pequeñitos. ¿Quiere decir que nuestros hijos son perfectos? No. Pero han aprendido un sistema. Que eso es lo que no tienen ahora. Mira, un hijo malcriado es el resultado de la falta de autoridad y disciplina. Y déjame decirte algo aquí con el corazón del pastor. Aquí. En nuestra iglesia hay un montón de hijos malcriados. Y yo los veo, que hacen lo que les dan la gana y los papás no hacen nada. Nada. Y entonces uno dice, ¿y qué hacer, verdad? ¿Qué hacer? Una de las razones principales por las cuales estamos haciendo esta conferencia es para darte las herramientas para que esto termine. Porque el problema no son los hijos malcriados ahora. El problema es lo que vas a cosechar dentro de unos años, cuando tus hijos malcriados estén tomando las decisiones incorrectas y los ayes sean terribles. Y uno diga, ay, hace 15 años le hubiera dicho yo a él que sus hijos estaban mandando. Hay muchos hijos malcriados aquí entre nosotros hoy. Y es la decisión de cada papá que tiene que decir, esto se acaba. Esto se acaba. Se acaba porque por el bien de ellos, si yo no lo acabo ahora, lo que viene es un futuro terrible. El que detiene el castigo, dice la Biblia, no ama a sus hijos. A su hijo aborrece. Porque un hijo malcriado es el resultado de la falta de autoridad y disciplina. Yo pido a Pati que pase adelante y nos ayude a hacer la aplicación a papás y mamás. Así es. Es difícil disciplinar a los hijos, pero primero tenemos que disciplinarnos nosotros mismos para poder aplicarlo. Y este proceso es una lucha con lo que Dios dice
y nuestras propias emociones, porque es pequeñito, porque ya está más grande, porque ya creció y yo no puedo hacer mucho por este hijo. Es una convicción a la que hay que llegar. Y no se trata de llegar y decir, bueno, yo voy a hacer así, asasa. Quizás ya con hijos adultos tenemos que llegar a un punto donde debemos de sentarnos, hablar con ellos. Y como bien dijo Julio, no vamos a usar una vara, pero podemos usar nuestra boca, usando los mismos principios de la vara, hablados, conversados, porque el primer nunca es, no podemos sustituir la instrucción por vara. Entonces tenemos una oportunidad grandísima. Por supuesto, la ventana entre los chiquitos es un poco más dolorosa para ellos, pero es un paso de fe más grande para uno. Y no es que estamos exentos que nuestros hijos no cometan algún error, que ya hemos visto, sí, así es, ¿verdad? Grandes, donde los padres han aplicado los principios y quizás el hijo no ha hecho todas las cosas como uno quisiera o como la Biblia manda, pero esa es su decisión, porque él tiene a otra autoridad más ahora, cuando es adulto. Pero si está en casa y nosotros estamos cubriendo las necesidades de nuestro hijo, él necesita encontrar esa estructura. Si está chiquito, tenemos una ventaja, pero no dejemos que nuestras emociones, por molestia, por compasión, hay diferentes, por frustración, no dejemos de ocupar disciplina, esta estructura tan valiosa para nuestros hijos. Papás, no te desenfoques, papá. No te desenfoques. Dios te dio a tu hijo no para disfrutarlo, te dio a tu hijo para criarlo. Tú tienes una oportunidad, en algunos casos, 18 años, 19 años, 20 años, y después el hijo corre, vuela. Y esa ventana de oportunidad de 20 años se va cerrando cada vez más. Y uno de papá, yo repito lo que te decía la semana pasada, no seas un padre ausente, porque uno de papá tiene apenas unas oportunidades a través de la semana para criar al hijo. Y en algunos casos hay que usar una estructura de disciplina. Hay que hacerlo, no te desenfoques. Mamás. No te canses. Esta es una carrera realmente de largo plazo. Ahora estamos comenzando nosotros a ver parte de este fruto, pero yo quiero ser honesta. En más de alguna ocasión con nuestros hijos, cuando he estado en este proceso de querer pasar por estos principios, ¿verdad? Y cuando me rebotaba con el hijo y era como un muro y yo sentía que no podía atravesarlo, yo llegaba donde Julio y le decía, no, Julio, yo te devuelvo a los hijos, no puedo con ¿verdad? Y se lo devolvía literalmente, claro. Después fue el que regalamos. No, después yo entendía que no, porque es una convicción de los dos, es un principio de la Biblia, es un paso de fe, y agarraba fuerzas, pero es cansado, es muy cansado, requiere de disciplina propia antes de llegar a la disciplina con los hijos. Y uno de los problemas es que a veces los papás varones, sustituimos esto que hemos visto el día de hoy por maltrato emocional. O sea, creemos que yo no le pego a mis hijos, pero les grito, les digo cosas, les señalo, los acuso. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son, ¿te acuerdas lo que dice? Como espadas. Son como golpes de espada, se dice. Y sabes que la Biblia nunca nos autoriza a usar la espada con nuestros hijos. La vara sí, pero los golpes de espada no. Ten mucho cuidado, es mejor un papá muy amoroso que en pleno control establece una disciplina corporal cuando el niño está pequeñito, que un papá fuera de control que le dice todo lo que quiera con la boca. Entonces ten mucho cuidado. Maltrato emocional es tan malo como maltrato físico. ¿Mamá? Así es. Un último, date cuenta que disciplinar no es castigar. Hemos llegado a poner, cuando decimos al hijo, hoy te disciplino, y el niño automáticamente dice, van a usar varita.
Pero cuando estamos instruyendo a nuestros hijos, estamos disciplinándolos. Cuando estamos enseñándoles que hay límites, estamos disciplinándolos. Pero es un ejercicio constante, es algo que es como un deporte. Estoy segura que ahora que están los olímpicos, bueno, estuvieron de moda, ¿verdad? Muchos han sufrido, les ha costado llegar a este punto, pero siguieron las indicaciones, estuvieron dispuestos a pagar el precio. Es igual con nosotros. No es solamente la vara el recurso que tenemos, es un ejercicio, una estructura completa la que Dios nos ha dado. Por supuesto, date cuenta, papá, que como autoridad advierte sobre las consecuencias de hacer mal. Ese es el principio último acá. Cuando tú pones disciplina a tu hijo, ya sea, como decía Patti, la disciplina de instrucción, la disciplina de poner límites o la disciplina donde sacas una vara, lo que estás proponiéndote tú es que el hijo tenga arrepentimiento, que cambie su manera de ser, que cambie su manera de hacer, que cambie su manera de pensar. Eso es lo que queremos con nuestros hijos, porque les estamos formando para la vida. Pero sabes, es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Es exactamente lo mismo. Yo te decía la semana pasada que Dios desea tener contigo la relación de un padre y un hijo, y que todo esto que estamos aprendiendo tiene una conexión entre lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere nuestro cambio. O sea, todo el proceso que Dios tiene contigo en la vida, que en algunos casos es una vara. Es una vara. Algunos aquí vienen con una situación compleja en la cual Dios les ha pasado por momentos de mucho dolor. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hace Dios eso? Porque Dios quiere ponernos en una relación en la cual nosotros cambiemos. Si viniste por primera vez esta mañana y estás escuchando principios bíblicos, la primera vez quizás en mucho tiempo en tu vida, déjame decirte que Dios quiere tomarte como hijo, pero para eso Él va a meterte en un proceso de disciplina, de cambio de vida. La Biblia utiliza el término arrepentimiento precisamente para eso. Es Pedro cuando está hablando con la nación de Israel, dice en Hechos capítulo 3, así que arrepentíos y convertíos, y para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, Dios quiere que tú, lo mismo que tú quieres con tus hijos, Él quiere que tú tomes un nuevo camino en la vida, quiere lo mejor para ti. Por eso, lo que Jesucristo vino a hacer es Él vino a pagar en la cruz por nuestros pecados y a proponer una nueva relación a todos nosotros. Y yo te lo dije la semana pasada, Juan capítulo 1 dice que Jesucristo vino a lo suyo, y lo suyo es buscar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados, pero dice que los suyos no le recibieron. E inmediatamente dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la capacidad de entrar en esta relación donde Él es el papá y nosotros somos los hijos. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso quiere decir que Él quiere para ti un cambio. Él quiere amarte, Él quiere lo mejor para ti, pero quiere un cambio. Y ese cambio comienza cuando le abres tu corazón a Jesús. Entonces yo quisiera terminar esta mañana dándote la oportunidad de ese cambio. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza y César nos va a conducir. Nos va a conducir por el proceso de cambio precisamente. Y te va a llevar por la toma de decisiones respecto de lo que Jesucristo debe hacer en tu vida. Vamos a orar. Señor, te agradecemos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos claro. Gracias, Señor, por confrontarnos, por exhortarnos, pero sobre todo, Señor, por animarnos, por mostrarnos tu misericordia y mostrarnos tu perdón. Señor, reconocemos que hemos estado caminando muchas veces lejos de ti, en rebeldía, que muchas de las cosas en nuestra vida es disciplina, quizás por la que tú nos estás haciendo pasar, Señor, pero con un propósito: poder reconocer que tú eres Dios, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos retomar nuestro camino, que necesitamos tomarnos de tu mano. Señor, te agradecemos una vez más por tu palabra.
Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entregarle tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.